Ahora, después de haber hablado todo esto, tenemos que tener la capacidad de evaluar las distintas soluciones generadas. El que vamos a ver ahora es la evaluación del montaje manual propuesto por Boothroyd y Dewhurst. En este método vamos a trabajar con lo que es la eficiencia del montaje, pero antes de llegar a eso, les tengo lo que es el factor de complejidad, que también se puede calcular y puede proporcionar una primera evaluación cualitativa del montaje. Pero le faltan, digamos, tener en cuenta ciertos aspectos del ensamblaje y dependiendo de los distintos tipos de pieza y uniones. El factor de complejidad lo podemos evaluar de esta manera. Tenemos esta fórmula donde tenemos que n sub p es el número de piezas o componentes del conjunto que se está considerando. Tenemos n sub t, que es el número de tipos distintos de piezas o componentes, n sub i, número de interfaces, enlaces o conexiones del conjunto, f, que es el número de funciones que realiza el conjunto, y k es un factor de conveniencia. Pero dado que este método suele aplicarse a propuestas alternativas que dan solución a un mismo problema, entonces el número de funciones es el mismo, entonces se puede suprimir ese factor f, por lo que tendríamos nuestro factor de complejidad de esta manera, raíz cúbica de la multiplicación de nuestros tres factores. Volvemos aquí a lo que nos compete para la evaluación del montaje manual utilizando la fórmula de eficiencia de montaje. Aquí tenemos la fórmula en el que tenemos que n sub min es el número mínimo de piezas del conjunto considerado. Eso es eliminando todas las que no son totalmente necesarias para el funcionamiento del producto o de la pieza. Tenemos T sub A, que es el tiempo genérico de montaje de una pieza. Vamos a tomar siempre T sub A igual a 3 segundos. Y tenemos T sub MA, que es el tiempo estimado para el montaje del producto real. Ahora que les muestre el ejemplo, van a ver que este método incluye también un código de 2 dígitos para la clasificación de las operaciones de manipulación manual. Y tiene también otro código de 2 dígitos para la clasificación de operaciones de inserción y sujeción manuales. Y tiene pues unas tablas que ya les voy a mostrar para que sepan cómo se utiliza. Pero antes de eso les tengo que mostrar unos conceptos y parámetros que aparecen en esas tablas para que puedan identificar cada una de ellas. Tenemos lo que son los efectos de las simetrías, entonces tenemos que es una de las principales características geométricas que afectan en el tiempo que se requiere para coger y orientar una pieza. Entonces se definen dos tipos de simetrías, tenemos alfa y beta. La simetría alfa depende del ángulo que debe girar una pieza alrededor de un eje perpendicular a la dirección de inserción. Y la simetría beta depende del ángulo que debe girar una pieza alrededor de su eje de inserción. Vemos aquí un ejemplo, vemos en esta pieza una esfera que su simetría alfa es 0 y la beta también es 0. Vemos en el caso de la simetría alfa de un cilindro que es 180 grados, necesita girar esto 180 grados en su eje perpendicular al eje de inserción para poder volver a insertarlo en el sitio. Y eso es lo que vamos a ver con todos estos tipos de piezas. También vamos a ver en las tablas lo que son los efectos del grosor y las dimensiones de las mismas piezas. Entonces vamos a tener dos datos, el grosor y el tamaño. El grosor en una pieza cilíndrica, por ejemplo, o si es poligonal de 5 o más lados, el grosor es el diámetro. Y si este es mayor que la longitud, las piezas son tratadas como no cilíndricas. En una pieza no cilíndrica es la altura máxima cuando su mayor dimensión se sitúa sobre una superficie plana. Y el tamaño es la mayor dimensión no diagonal de la pieza cuando se proyecta sobre una superficie plana. Aquí vemos un ejemplo de diferentes piezas y qué es lo que se toma como grosor y qué es lo que se toma como tamaño. Tenemos también los efectos de las tolerancias y los chaflanes en las operaciones de inserción. En estas operaciones de inserción, además de la influencia de la orientación, influyen las tolerancias y los chaflanes. Cuanto menor es el juego entre perno y agujero, mayor es el tiempo de inserción. Tenemos los efectos de la restricción de acceso o de visión, en el que gran parte de las restricciones visuales se resuelven a través de las percepciones táctiles. También se ha podido comprobar que a partir de ciertos márgenes a los bordes, las restricciones de acceso ya no se disminuyen.
Tenemos también los efectos de la autorretención durante el montaje. Este es un efecto que hay que evitar, ya que comporta una gran pérdida de tiempo. Hay que analizar que no se produzcan autorretenciones en la manipulación ni en el montaje. Aquí podemos ver, en este caso de acá, la imagen de la izquierda, problemas y dificultades de prensión. La mano humana no puede tocar este elemento porque está caliente y los dedos no alcanzan a entrar a esta parte para poder enroscar esta pieza. Y de este lado tenemos son problemas de restricción con márgenes estrechos. Entonces una llave de estas no la pueden utilizar y darle la vuelta fácilmente como se podría utilizar en cualquier otra pieza que no tuviera estos márgenes. Sin embargo, ahí están y esto genera una dificultad y aumentan el tiempo del montaje. Estas son las tablas de las que les estaba hablando, ténganlas en cuenta. Entonces, estas están clasificadas en, diferentes tiempos estimados de manipulación manual. Todo esto está hecho en segundos. En este caso vamos a ver varias. Esta primera son piezas que pueden ser cogidas y manipuladas por una mano sin ayuda de ningún útil. Entonces, dependiendo de la pieza, ustedes van a tener que ver cuál es el grosor y el tamaño de la pieza. Entonces lo tienen aquí escogido, cuál es el grosor y cuál es el tamaño, dependiendo de esas medidas que ustedes tengan. También van a tener en cuenta las simetrías alfa y beta que les hablé antes. Entonces, dependiendo de la pieza, van a tener en cuenta estos rangos. Y de esta manera van a poder escoger el tiempo en el que se tarda en ese proceso con esas piezas. También hay que tener en cuenta si es fácil de coger y manipular o si es difícil de coger y manipular. Luego de haber escogido, digamos que escogieron fue este de aquí, resulta que su pieza puede ser que su pieza tarda en ese proceso 1.5 segundos. Entonces, en una tabla que les voy a mostrar luego, el código que va a tener esa pieza en manipulación manual es 1, 0. Y así sucesivamente. Si ustedes escogen 2.06 porque eso es lo que les da la pieza, entonces el código de manipulación manual va a ser 1 y 3. Eso es lo que vamos a ver en cada una de estas tablas. En este caso esta tabla es de piezas que pueden ser cogidas y manipuladas por una mano con diferentes ayudas de útiles. Entonces aquí otra vez tenemos nuestras simetrías, tenemos el grosor y aquí tenemos si se necesitan pinzas. Entonces, si no necesitan ampliación óptica, saber si es fácil o difícil de coger y manipular, y lo mismo con la ampliación óptica. Y acá podemos ver otros útiles que no son pinzas. Estos son los que se necesitan pinzas. Y acá son los útiles especiales, que de pronto son más específicos dependiendo de la tarea de manipulación. Y así otra vez escogen esto y van a obtener, si se dan cuenta, acá era 0, 1, 2, 3 y acá continuamos 4, 5, 6, 7 porque todavía estamos en manipulación manual. Y de esa manera también van a escoger el código que corresponda. Acá continuamos, miren el 8. Estas son piezas liadas o flexibles que se pueden coger con una mano, ya sea con o sin útiles. Entonces vamos a ver aquí sin dificultades adicionales y tenemos en cuenta la simetría. Si son pegajosas, delicadas o resbaladizas, tiene un nivel de dificultad mayor. Y tenemos aquí en cuenta el tamaño, que ya vimos a qué equivale el tamaño. Y esto es con ayuda de útiles de prensión si es necesario. Y otra vez vamos a escoger dependiendo de lo que esté realizando la pieza o lo que se necesite para realizar la pieza. Piezas grandes que requieren 2 manos, 2 personas o ayuda mecánica para la prensión y el transporte. Tenemos acá el 9, ¿no? Todavía estamos en manipulación manual. Tenemos que se pueden manipular por una persona sin ayuda mecánica hasta aquí. Luego tenemos 2 personas con ayuda mecánica. Tenemos que no son muy liadas y flexibles y aquí que sí son flexibles. Tenemos aquí los pesos y de si es fácil o difícil manipularlos y nuestras simetrías. Ahora pasamos de la manipulación manual a los tiempos estimados de inserción y sujeción manuales y vamos a tener la misma dinámica. Tenemos piezas montadas pero no aseguradas, entonces tenemos aquí después de montar no necesita sujeción o sí la necesita. Saber si el posicionamiento y la alineación es fácil o difícil y si hay resistencia a la inserción, sí o no.
Acá tenemos si es de fácil acceso o si tenemos mala visión. Aquí vemos el mismo nombre. Entonces el 1 y 2 representan distintos niveles de severidad en la obstrucción o en la mala visión que tienen para poder realizar el montaje de la pieza. Acá tenemos piezas montadas y aseguradas. Aquí tenemos en este lado los mismos parámetros que antes, pero acá podemos ver piezas que son aseguradas inmediatamente, que pueden ser los ecliquetajes. Entonces tenemos que ver si es fácil o difícil de alinear y posicionar y si hay resistencia a la inserción o no. Tenemos acá deformación plástica después de inserción, si hay una flexión o torsión plástica o si hay remaches o algo similar. Tenemos si es fácil o difícil. Tenemos acá el atornillado, que también si es fácil o difícil. Tenemos esta que también tiene que ver con inserción y sujeción de piezas manuales. Y seguimos la misma dinámica, procesos mecánicos, procesos no mecánicos sin fijación. Tenemos un proceso mecánico sin deformación plástica. Tenemos el doblado de similares, remaches similares, atornillados de similares. Y cuando hay una gran deformación plástica. Y así sucesivamente. Proceso metalúrgico, no hay material adicional. Cuando hay material adicional se hace soldadura blanda o fuerte, etcétera, etcétera. En este ejemplo les muestro el despiece de dos alternativas constructivas para un cilindro neumático de baja presión, de carrera corta y con retorno por muelle. La solución que vemos aquí en la parte derecha es la versión mejorada, especialmente por lo que se refiere al elemento de cierre que incorpora las funciones de tope del pistón, ven aquí, y la unión del cuerpo. Y vamos a analizar cuál es la eficiencia del montaje de estas dos versiones. También una diferencia notable es que en la primera solución tenemos 6 piezas distintas y en la nueva solución, utilizando este diseño para el montaje, se han reducido el número de piezas a solo 4. Tenemos esta tablita. Primero vamos a realizar el análisis con la solución original. Entonces tenemos número de piezas, tal como están numeradas. Si vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son esas mismas piezas. Veces que se ejecuta la operación, pero esto es teniendo en cuenta la operación de montaje. Vemos que aquí es una vez que se ejecuta en cada una de estas piezas, menos en el tornillo que se ejecuta 2 veces. Código de manipulación manual. ¿Se acuerdan que les decía que escogieran, dependiendo de las características del montaje, si escogían 1, 3, 1, 7, toda esa parte? Aquí tenemos 3 y 0. Esto es de manipulación manual y tiene un tiempo de manipulación manual de 1.95. Entonces, teniendo en cuenta la base 3.0, nos podemos devolver a las tablas, a las de manipulación manual, y tenemos aquí 3 y 0, 1.95 segundos. O sea, ellos tomaron en cuenta todas las características de la pieza en cuestión y lograron clasificarla con el código y tomando estas tablas para poder tener el tiempo de manipulación. Volviendo acá, tenemos el código de inserción manual que en la base es 00, que tarda un tiempo de 1.5 segundos en inserción manual. Si quieren también podemos verificar esto de aquí, 00 en tiempo de sujeción. Tenemos aquí fácil acceso 0 y tenemos que no hay resistencia a la inserción y tenemos aquí 1.5 segundos. Y eso es lo que se va a hacer con cada una de las piezas. Ahora, tiempo total de operación, 1.95 más 1.5, 3.45. Y estas son las piezas funcionales. Se necesita esa base para que pueda funcionar nuestro pistón. Y así se hace con cada una de estas. Luego se suman todos esos tiempos, tenemos 42.25 segundos y tenemos aquí el número mínimo de piezas para que pueda funcionar. Y aplicamos la formulita aquí. Tenemos número mínimo por T sub A, que se toma el número 3, que es el tiempo genérico de montaje de una pieza, sobre T sub MA, que es el tiempo que tenemos aquí, 42.25. Y nos da una eficiencia de montaje de 0.29. Si tomamos el pistón neumático rediseñado, vamos a tener también los números de piezas, veces que se ejecuta la operación
y vamos a tener los tiempos de los mismos códigos para poder sacar los tiempos. Hacemos las mismas operaciones, sumamos todos los tiempos y tenemos en cuenta que de cuántas piezas funcionales hay en cada parte. En este caso tenemos 1 en todas las piezas, con lo que nos da 4. Realizamos la misma operación y nos da 0.9. Ahora, ¿se acuerdan que al principio les hablé sobre sobre la complejidad? Si calculamos el factor de complejidad, obtenemos en la solución original con estos datos 7.7 y con la rediseñada obtenemos 4.3. Pueden notar que hay una mayor diferencia en la eficiencia para el montaje, o sea, es una diferencia más clara que lo que tenemos aquí con el factor de complejidad. Y esto se debe a que hay una mayor incidencia en la valoración de las uniones atornilladas en la eficiencia para el montaje. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Y vamos a ver lo que es el diseño para la calidad.